Hermanitas, que el Señor les bendiga en esta tarde. Estamos aquí gozosas de reunirnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Gracias por estar aquí. Y vamos a seguir hablando, ¿verdad? Ya hemos orado antes de comenzar a transmitir. Hemos orado, hemos puesto todo en las manos del Señor y sabemos que Él va a tener el control. Le vamos a dar a Él en su lugar, ¿verdad? Para que Él con su palabra, pues, controle todo lo que hablemos aquí. Así que vamos a seguir estudiando la palabra de Dios en el mismo tema que hemos estado ya como por 4 semanas. Esta es la quinta o sexta. La quinta, me parece que es, o la sexta. Vamos a estar y seguimos hablando de En busca de Dios, que es el tema principal, ¿verdad? Y dentro de eso, pues el avivamiento. Y vamos a estar hoy con el tema la gracia, la provisión de Dios para cada necesidad. Y vamos a estar este tremendo tema, el de hoy, ¿verdad? Como todos los que hemos visto anteriormente. Pero vamos a ver la belleza de lo que es la gracia de Dios, la importancia de la gracia de Dios también en nuestras vidas. Y cómo, bueno, no me voy a adelantar. Vamos a comenzar como debemos empezar, ¿verdad? ¿Qué es la gracia de Dios como tal, ¿verdad? Cuando hablamos de la gracia de Dios, ¿verdad? Y siempre nosotros decimos que la gracia es un regalo de Dios, ¿verdad? Es algo que Dios nos regala, ¿verdad? Es un favor, el favor de Dios le llamamos también, ¿verdad? Entonces, vemos por la palabra y lo vamos a ver porque, ¿verdad? Yo puedo resumir algo ahora, pero vamos a entrar a la Biblia para que ustedes lo vean como está claramente ahí. La gracia es un regalo de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo. Y al igual que la fe, solo mediante ella es que podemos ser salvos, ¿verdad? A través de la gracia y por la fe en Jesucristo. Y eso lo vamos a ver en la Biblia cuando entremos a esa porción que vamos a estudiar hoy. Hay varias cosas, obviamente, ustedes saben que yo le pongo muchos versículos, pero sí me quiero concentrar en una porción de la Biblia que nos habla mucho de la gracia para que lo podamos entender mejor. Yo sé que algunas ya han estudiado este tema porque han oído los audios que yo les envío en el grupo. Así que están familiarizadas con muchos de los versículos que vamos a dar aquí. Pero como ustedes saben que yo siempre añado otras cositas, pues pueden tomar anotaciones. ¿Qué significa la gracia? En el griego y en el hebreo, ¿verdad? Si vamos al Antiguo Testamento, en lo que es en el hebreo, que viene de la palabra gen, y en el Nuevo Testamento, que es en griego, ¿verdad? Es charis. Y estas palabras se utilizan para decir significan lo que es favor, que fue lo que yo les dije ahorita, que la gracia era un favor o una bondad. Especialmente es un favor o una bondad que uno no merece, que no se merece, que la persona a quien se le da no merece ese favor, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a aprender de la gracia como tal, ¿verdad? Que nosotros no merecemos la gracia de Dios, ¿verdad? Otra cosa que podríamos decir que la gracia puede significar es que Dios escoge bendecirnos en vez de que seamos, pues, malditos, vamos a decirle. En vez de maldecirnos por causa del pecado, pues Dios escoge bendecirnos por la gracia a través de Jesús, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿verdad? Por fe creemos en el Señor Jesucristo y en su sacrificio en la cruz del Calvario, ¿verdad? La gracia es un regalo. No se puede ganar. Yo no puedo hacer nada para ganarme la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. O sea, y lo vamos a ver más adelante, nada que yo pueda hacer, por más justa que yo sea, merece que yo gane la gracia de Dios. Y eso lo vamos a ver. La gracia de Él es por su misericordia y por su amor hacia nosotros. Yo no merezco la gracia de Dios, pero Él me la quiere regalar. Entendemos eso hasta ahí, ¿verdad? Yo no merezco la gracia de Dios, pero Él por su misericordia me regala su gracia. El primer ejemplo, que esto no estaba en las grabaciones, ¿verdad? Esto lo busqué yo en otro lugar y hice mis propias anotaciones. El primer ejemplo que vemos en la Biblia de la manifestación de la gracia de Dios lo vemos en Génesis 3:21, donde dice: y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ese es el primer ejemplo que vemos en la Biblia de la gracia de Dios. ¿Por qué?
Porque en Génesis vemos que después de Dios crear al hombre y la mujer en la perfección que Él los creó, el hombre y la mujer decidieron pecar y desobedecer a Dios y fueron separados de Dios, de esa relación que tenían con Dios. El hombre y la mujer, si ustedes saben, porque lo hemos estudiado antes, no lo voy a repetir ni vamos a leer todo eso porque no acabaríamos hoy. Pero ustedes recuerdan cuando hemos estudiado esto, en las mentiras de las mujeres, estudiamos mucho la parte esa del pecado original en Génesis. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que cuando ellos desobedecen a Dios, ellos pecan y ellos sintieron vergüenza de que estaban desnudos, algo que ellos no habían sentido anteriormente, porque ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero al pecar vino la vergüenza. Y para tapar esa vergüenza y ese pecado, ellos con unas hojitas, ¿verdad? Ustedes saben la historia, ¿verdad? Relatada en Génesis, ellos se hicieron unas ropas. Pero esa ropa no era suficiente para pagar el pecado de ellos. Y si vemos aquí dice que Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Ahí el Señor los cubre con su gracia. El Señor sacrifica a un animal para sacar esa piel para que ellos puedan ser cubiertos con esa sangre, ¿verdad? Que es un ejemplo de lo que después iba a ser el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pues ahí vemos cómo Dios les muestra su gracia. Ellos no se merecían esa gracia de Dios, ¿verdad? Pero para que ustedes vean que también lo hablamos, lo hablamos en la pasada, que era del arrepentimiento. Yo no puedo cubrir mi pecado. Mi pecado quien lo cubre es el Señor. Yo lo podré tratar de ocultar y cubrirlo y taparlo, lo que sea, y no logro nada con eso. Quien único puede hacerlo, quitarlo de mi vida es el Señor, y eso lo vimos en el estudio pasado, si usted quiere hacer referencia a eso, ¿verdad? Entonces, como les dije, este ejemplo de esa caída del hombre, cómo Dios los cubre con estas vestiduras que viene siendo la gracia de Dios, ¿verdad? Por este sacrificio, pues es la sombra de lo que iba a hacer Jesús luego en la cruz, ¿verdad? Entonces, eso lo vemos después, ¿verdad? Lo de la gracia, ¿verdad? Lo que el Señor hace, ¿verdad? En Juan 1:14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí vemos entonces que Jesucristo fue hecho carne, ¿verdad? Y dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y ahí nos habla que Él estaba lleno de gracia y de verdad. Vemos entonces la gracia de Dios ahí con nuestro Señor Jesucristo cuando vino como hombre a la tierra. Después ahí mismo en Juan 1 también, pero el versículo 17 nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí entonces vemos cómo por medio de Jesucristo, ¿verdad? El Señor manifiesta la gracia hacia nosotros para salvación. Amén. Si vemos la gracia como Dios nos da, ¿verdad? La gracia que Dios nos da. Esa gracia que Él nos da no tiene unos límites. No hay un límite que yo pueda decir, hasta aquí llegó la gracia de Dios. Hoy ya se me acabó la gracia que Dios me iba a dar. El Señor tiene un envase donde esta cantidad de gracia le voy a dar a Lori y esta otra cantidad se la voy a dar a Rebeca y etcétera. No. Dice que la gracia de Dios no tiene límites, ¿verdad? Y esa gracia de Dios es la que le concede a las personas que puedan ser salvas, ¿verdad? Si se acercan a Dios a través de Jesucristo. En Efesios 2:7 nosotros vemos esto. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí podemos ver esta parte de que no hay límite a la gracia de Dios, porque ahí nos habla que hay unas abundantes riquezas de su gracia. O sea que nosotros no podemos imaginarnos cómo son de grandes esas riquezas de la gracia de Dios para con nosotras como hijas de Él. Y para la humanidad también, para que vengan a Cristo para ser salvos, ¿verdad? Entonces, segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 4,
versículo 14, disculpen, 2 Corintios, capítulo 9 y versículo 14 nos dice: asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en nosotros, en vosotros, lo que más me estoy, si le dijera ahí B, sería en la parte B que me quiero enfocar de este versículo, que dice, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Aquí lo que yo me quiero enfocar es en que la Biblia aquí nos está diciendo que la gracia de Dios es superabundante, que veamos cuál es la abundancia de la gracia de Dios y que ella no tiene límites. Otra cosa que también la Biblia nos dice con respecto a la gracia es que la gracia de Dios es multiforme, o sea que podríamos decir que tiene varias facetas y vamos a ver por qué es esto, ¿verdad? Eso lo dice Primera de Pedro 4:10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Que es la multiforme gracia de Dios y vamos a ver por qué esto es así. En este versículo específico vemos la gracia de Dios manifestada en los dones, ¿verdad? Porque dice que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tiene muchas facetas, igual los dones son diferentes, no todas tenemos los mismos dones. Entonces esa gracia es derramada a cada una de nosotras en esa manera que sea necesaria para, por ejemplo, en este caso, ejercer los dones de Dios por lo que vemos aquí en la palabra, ¿verdad? Pero entonces, donde primero podemos ver la gracia de Dios es en la salvación, porque cuando pensamos en gracia, pensamos en salvación, ¿verdad, hermana? Usted piensa en la gracia de Dios, usted piensa en la salvación de Dios. Si vamos a Efesios 2, del 8 al 9, nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, la gracia en la salvación. Por gracia somos salvas. Es un regalo de Dios. ¿Pero por qué? Por la fe. Y aún esa fe no viene de nosotros. Dice ahí que es un don de Dios. Y que no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, que a esa salvación nosotros no colaboramos en esa salvación para nada. Todo es por la pura gracia de Dios, por medio de la fe, que aún la fe nos la da Dios mismo, dice ahí. O sea, que es el toque del Espíritu Santo, ¿verdad? El que nos convence de pecado y de que tenemos que arrepentirnos y del plan de salvación que es a través de Jesucristo. Pero es un regalo de Dios. Lo único que hacemos nosotros, y esto no es añadirle nada a la gracia, es que usted tiene que tomar la decisión. Usted y yo tenemos que tomar la decisión para aceptar esa gracia de Dios, ese regalo de Dios. Usted acepta o rechaza el regalo de Dios, vamos a decirlo así. Y ese regalo es la gracia. Pero la gracia abarca mucho más que el día en que nos convertimos, como cuando estudiamos anteriormente, ¿verdad? El arrepentimiento no es solamente el estudio pasado en el momento que nos convertimos. Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, pero nuestro arrepentimiento tiene que ser continuo y la Biblia nos dice que tenemos que tener frutos de arrepentimiento, o sea que se tiene que ver vivimos una vida en arrepentimiento. Ay, me está esperando la hermanita aquí, no la había visto. Otra hermana que está entrando. Pues, hermanas, es lo mismo la gracia. La gracia no solamente es del momento en que somos salvos, ahí es la primera vez que aceptamos la gracia de Dios en nuestra vida, pero tenemos que dejar que esa gracia se manifieste día a día en nuestra vida. Como les dije, ahí vemos cómo está manifestada en nuestros dones, ¿verdad? En los dones que Dios nos da. Por eso es que dice que es multiforme, que, ¿verdad? Que tiene varias facetas o formas, como se podría decir también. Esta gracia de Dios la vemos día a día en nosotras como creyentes. Es más, hermana, nosotras necesitamos la gracia día a día. No podríamos vivir la vida cristiana
si no tenemos la gracia de Dios continuamente ahí con nosotras, ¿verdad? Debemos procurar siempre ahí, Señor, que tu gracia esté con nosotras siempre, que ese favor tuyo. Usted ha oído esa expresión de que cuando un hermano da un testimonio o una hermana y habla de algo que le sucedió, un ejemplo, en el trabajo le sucedió algo que vio la bendición de Dios y dice, Dios me puso en gracia delante de esas otras personas que no son cristianas. Se utiliza de que Dios tuvo favor de esa persona y la puso en alto delante de los impíos, ¿verdad? Por su gracia, por su misericordia, y no lo hizo caer en vergüenza en diferentes situaciones al creyente, ¿verdad? Esa es la gracia del Señor. Amén. Entonces ya vimos la gracia en la salvación, vimos que también en los dones dice que ejerzamos los dones, ¿verdad? Y dice que como buenos administradores, ejerzamos los dones como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Y que somos salvos por la gracia, por medio de la fe, pero esa fe no viene de nosotros, sino que viene de Dios y que no es por obras para que nadie se gloríe. Usted no pone nada en esa gracia. Usted, como les dije, solamente Dios te da ese regalo y tú decides lo acepto o no lo acepto. Pero aún la fe para creerlo, entendemos claramente que aún esa fe la da Dios por medio de su Espíritu Santo. Pero entonces, miren otra manera en que la gracia de Dios se manifiesta en nosotros y es a través de nuestra debilidad. Y este versículo lo conocemos mucho, que es 2 Corintios 12:9, cuando dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué hermoso este pasaje y lo hemos estudiado en otras ocasiones también. Dios te bendiga, hermana Angie. Qué hermoso este pasaje, ¿verdad? Dice, bástate mi gracia. Este es Pablo, que tenía un aguijón, tenía una enfermedad, una situación en la que quería que el Señor se la quitara y dice que 3 veces le pidió al Señor que le quitara y el Señor le dice estas palabras, bástate mi gracia. La gracia es algo bueno, hermana. Él le está diciendo, mira, con esa enfermedad, pero mi gracia está sobre ti. Entonces Pablo dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque mira, por sus debilidades dice que sobre él reposa más el poder de Cristo. O sea que aún en esa debilidad, entonces la gracia de Dios es manifiesta. Qué hermosa esta palabra, nos debe dar mucho aliento y ánimo y reforzarnos, ¿verdad? Porque aún en medio de nuestras debilidades, que son diarias, hermanas, cada una de nosotras tiene debilidades, aguijones, enfermedades, cosas diferentes, ¿verdad? Adversidades. Y necesitamos que esa gracia de Dios esté ahí obrando en nuestra vida día a día. Amén. Como yo les dije primero, ¿verdad? Es bien, bueno, yo diría que es imposible vivir la gracia de Dios, vivir la vida cristiana si no tenemos la gracia de Dios con nosotras, ¿verdad? La recibimos en el momento de salvación, pero la necesitamos día a día. Que esa gracia, que ese regalo de Dios, ese favor de Dios, esa bendición de Dios, vamos a decirle también, esté sobre nosotras día a día. Pero eso tiene que ser en la búsqueda que tengamos con Él, ¿verdad? No podemos esperarle, Dios, dame, regálame, y yo estar de espaldas a Él. Yo tengo que estar cada día buscando y pidiéndole al Señor que derrame esa gracia sobre nosotras, ese favor de Dios. Entonces, otra cosa que tenemos claro, para entonces entrar a la porción bíblica, que va a ser en Efesios 2, porque ahí es que vamos a ver bien este tema de la gracia, tenemos que tener claro también que la única forma de encontrar la gracia es a través de Jesucristo. Esto está claro, ¿verdad? La gracia de Dios es derramada por medio de Jesucristo, por el sacrificio del Señor en la cruz, y para salvación sabemos que no hay otro camino, que el único camino a Dios es nuestro Jesucristo, el Cordero de Dios, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo. Vamos a ver esa gracia de Dios manifestada en la obra de Jesucristo en Efesios 2, capítulo 2, que en esa parte es que vamos a estar. Los versículos del 1 al 10, yo lo dividí en 3 partecitas para no cogerlo todo corrido, ¿verdad? Y voy a estar leyéndola por partes. Así que vamos a buscar, si usted quiere buscarlo conmigo, Efesios capítulo 2, los versículos del 1 al 10. Voy a leer primeramente, vuelvo a repetir, según Efesios 2, del 1
al 10. Y voy a leer primero del 1 al 3. Si quiere participar alguna hermana, vamos a hacerlo así, que me lea del 1 al 3. Alguna hermana que quiera participar, abre su micrófono, Ámbar, abra su micrófono y entonces lo puede leer, por favor. Efesios 2, versículos del 1 al 3, dicen: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Haciendo la voluntad de la carne, queda algo más, ¿verdad? Y de los pensamientos, ¿o estoy yo mal? Sí. La voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén, amén. Cuando nos dice aquí que Él nos dio vida, dice a vosotros, ¿verdad? A nosotros Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que lo que tenemos que entender primeramente es que nosotros estábamos muertos. Y Él nos dio vida, ¿verdad? Nosotros estábamos muertos porque dice que la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Todo es en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que tener siempre en la mente, ¿verdad? El que es a través de Jesucristo. Miren, hermanas, esto es algo bien, ¿cómo les puedo decir? A mí me vino a la mente porque recuerden cuando estudiamos también en Apocalipsis 3, cuando el Señor le habla a Sardis y le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Pues es lo mismo que nosotros cuando estábamos de espaldas a Dios, no importaba qué logros tuviéramos en la vida, no importaba si éramos buena gente, si yo entiendo que quizás nunca pequé, si usted entiende, yo no hice pecados grandes, ay, yo no adulteré, yo no maté a nadie, yo no he robado, no importa que usted diga que no tenía pecado, porque sí lo tiene, ¿verdad? Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, porque la Biblia misma dice que no hay justo ni uno. Todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios, dice la palabra, ¿verdad? Que estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasa? No importa que su vida fuera perfecta, según usted entiende, y si según el mundo lo ve, no importa que su vida fuera perfecta, usted estaba muerto en sus delitos y pecados. No importa si usted iba a la iglesia, pero si usted no había aceptado a Cristo como Salvador, por más bien que se portara con unas costumbres religiosas, porque no serían cristianas, porque usted no era salva, pues podía estar todo criada en el evangelio, yendo desde bebé a la iglesia, presentada al frente y todo, y tuvo que llegar el momento en que usted aceptara la salvación por medio de Jesucristo. O sea, que estábamos muertas, pero Él nos dio vida. Y ahí lo dice claro, estábamos muertas en nuestros delitos y pecados, en los que anduvimos. Lo dice ahí porque es pasado, porque ya no se supone que caminemos en ese camino de pecado, ¿verdad? Y dice, siguiendo la corriente, hermano, aquí nos describe cómo éramos antes del Señor. Seguíamos la corriente del mundo. Imitábamos al mundo, ¿verdad? Toda la influencia que teníamos, ¿verdad? Por eso el cristiano cuando viene a Cristo la vida cambia tanto que muchas veces hasta la gente que está a nuestro alrededor va a cambiar, hermanas. ¿Por qué? Porque no vamos a seguir ya esa corriente. Y aunque usted no los espante, créame que se van a ir yendo ellos mismos, porque vamos en contra de la corriente. Y muchas personas no van a querer estar con uno porque uno no está haciendo las cosas que ellos hacen, ¿verdad? Entonces dice, nosotros estamos en esa corriente, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, en el cual también nosotros vivimos, estoy parafraseando, ¿verdad? En otro tiempo vivíamos en esos deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Podríamos ser el ejemplo a seguir, pero dice ahí que éramos muertos, o sea que nuestra vida no valía nada, hermanas, nada. Pero dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio, y a entonces aquí es que viene la gracia de Dios. Porque nosotros estando de espaldas a Dios no nos merecíamos, ¿verdad? Que el Señor muriera por nosotros, por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Vamos entonces a una hermana que me lea del 4 al 7. Ajá, hermana Ana. Amén. Del 4 al 7 dice, Sí, por favor. pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Hasta ahí? Hasta ¿O el 7 también? Sí, Sí, el 7, porque hay una coma. Es que le falta... Ajá, ok. Sí. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Qué hermosa. Esta palabra de Efesios es hermosa, hermanas, y profunda y maravillosa, ¿verdad? Es que sacamos tanto de ella porque de verdad que a mí me impacta y lo encuentro tan hermosa. Pero, aquí viene el pero. ¿Por qué viene un pero? Porque está hablando de nuestra vida, cómo era nuestra vida, ¿verdad? Y dice que éramos muertas, pero que Él nos dio vida. Pero entonces dice, después que habla de que andábamos en eso, nos dejábamos llevar por la carne, ¿verdad? Por los pensamientos, éramos hijos de ira, lo mismo que las demás personas que no tienen a Dios, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí que dice, por gracia sois salvos. Ese es el regalo de Dios, que nos da vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó, porque hermanas, nos salva y nos resucita también de esa muerte. Recuerden que estábamos muertas y Él nos dio vida. Y para que un muerto tenga vida, tiene que resucitar. Y esto también significa que nos ha dado la vida eterna, ¿verdad? Nos ha dado vida eterna. No es que pues ya aunque muramos en la carne, nuestro espíritu vive eternamente con el Señor. Y dice ahí, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente nos da vida, ¿verdad? Nos resucita por su gran amor a través de Cristo, por la gracia que es el regalo que Dios nos da. Dice que también nos hace sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La Biblia dice que nosotros hemos adquirido una herencia celestial. Y es algo que es tan maravilloso, hermanos, porque la palabra como lo pone, prácticamente nosotras somos herederas de todo lo que el Señor tiene, y prácticamente es como si dijéramos que nosotras fuéramos a ser hermanas de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que la palabra dice, ¿verdad? Coherederas con Cristo. Yo no busqué esas porciones, ¿verdad? Porque me está viniendo a la mente ahora. Pero eso es lo que dice la palabra, y lo vemos aquí, que dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, o sea, al nivel de como Cristo está. No somos Cristo, no estoy diciendo eso, no me malentiendan, pero para que ustedes vean la magnitud del amor de Dios que nos lleva a lugares celestiales, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo, como lo dice ahí está claro. Y dice, ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Verdad? Algunos de estos versículos ustedes saben que los leí al principio en las partes cuando dividimos, ¿verdad? Cuando explicamos lo de la gracia, porque venían de aquí también. Y lo tomamos, el que era que la gracia de Dios es abundante, que vemos que
que no tiene límites, porque dice que es las riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Esto es algo bien profundo. De este 4 al 7 nada más vemos que la misericordia de Dios, la gracia de Dios, por su gran amor con que nos amó, dice ahí. Y dice amó, ¿verdad? Y nos ama, pero dice amó también porque desde el principio el Señor ya tenía este plan, hermanas. Porque para el tiempo de Adán y Eva nosotras no estábamos, pero en el pensamiento de Dios sí lo estábamos, porque Él sabía que llegaba el día en que íbamos a estar aquí. Con ese amor que Él nos amó cuando hizo este plan, porque este plan está desde la caída del hombre. Ya nosotros estábamos en el corazón de Dios, y esto es algo hermoso de entender de Dios hacia nosotras, ¿verdad? Su gran amor, su gran misericordia. Aún viendo que estábamos muertos, dice que nos dio vida. Y más que vida, ¿verdad? Dice que nos resucitó, y más que resucitarnos nos hizo sentar en lugares celestiales. O sea que no podemos poner en poco esta salvación que el Señor nos ha dado, que fue un regalo de Dios, pero es un regalo, hermanos, maravilloso, un regalo que nadie puede darnos. Y que es un regalo que lamentablemente muchas personas rechazan, porque no entienden cuál es grande el amor de Dios hacia ellos, ¿verdad? Esperemos que si alguno eventualmente escucha este estudio les sea para bendición. Qué hermoso el Señor. Alguien que me lea el del 8 al 10, por favor. Una hermanita que quiera... Ajá. Cualquier, no sé cuál fue la primera. ¿Quién? Angie, después entonces en otra parte le doy a Rebeca. Yo vi a Angie primero, pero no sé cuál de las dos, así que me perdonan. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Aquí no vuelvo a repetir. Ya entre paréntesis vimos anteriormente, por gracia sois salvos, ¿verdad? Gracias a las hermanas que me ayudaron con la lectura. Amén. Ya vimos, ¿verdad? En el versículo 5, cuando dice que nos dio vida juntamente con Cristo, entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Y acá en el 8 vuelve a repetir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Este lo vimos al principio, ¿verdad? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea que somos salvos por la gracia, pero esa fe que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no viene de nosotras, ya se lo explicamos al principio, sino que es un don de Dios. O sea que sabemos, y vamos a repetir nuevamente, que esa fe para creer en Cristo Jesús nos la da Dios mismo. Amén. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Usted no pone nada, yo no pongo nada, ni chispito, ni que me porté un poquito bien. Yo no era tan mala, por eso el Señor me dio de su gracia. No, hermanas, no. Nosotros éramos todas perdidas. Usted estaba igual perdida que un criminal mayor que usted pueda imaginarse, el pecado mayor que usted diga, eso está como que se me haría bien difícil perdonarle a alguien. Así estábamos nosotras iguales si moríamos sin Cristo, por más que pensáramos que nos estábamos portando bien, por más que nuestra vida aquí fuera intachable. Estábamos perdidas en pecado, igual que el criminal mayor. No sé qué pecado poner, ¿verdad? De tantos que hay así, pero todos son malos delante del Señor, ¿verdad? Pero si usted buscara un pecado que usted diría, wow, eso es un pecado salvaje, pues estábamos iguales por más bien que nos portáramos, porque íbamos para el mismo lugar que el impío, íbamos para el infierno. Pero Dios en su gracia creó un plan para salvarnos, ¿verdad? Nos derramó su gracia sobre nosotras y nos dio la fe para creer. Como yo les vuelvo a decir, lo único que usted tiene que hacer es decidir, nada más, porque Dios no va a decidir por usted. ¿Por qué Dios no decide por usted? Porque entonces Dios no sería justo si Dios decide y salva a unos y a otros no. Y eso lo vemos en la Biblia, que si Dios es justo, Dios no sería justo si diría, pues salvo a Lori porque Lori es buena, que mucho la quiero, y al otro lo quiero menos. No, porque Dios no es así, porque Dios es amor. Usted decide. El hombre y la mujer en el huerto del Edén decidieron pecar. Dios le dio unas instrucciones, Dios le dio
lo que tenían que hacer, ellos desobedecieron, ellos decidieron desobedecer a Dios. Pecó, fue Eva, pero entonces Adán pudo decir, no, no quiero de la fruta, y la agarró también. Y los dos pecaron. Y entonces seguimos pecando nosotros porque nadie le ha puesto el paro, porque es que no podemos nosotros por nuestras obras, ¿entienden esa parte? No podemos. Tiene que ser a través de Jesucristo. El hombre no se puede salvar. Dios le puso la ley de Moisés. No se podían salvar, nadie la podía guardar, la ley. Pero eso era lo que Dios quería enseñar, que ellos vieran que no podían, que tenía que venir un Salvador, alguien que no tuviera mancha, que no tuviera pecado. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces nos dice que somos hechura suya en el 10 y creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y esta parte es bueno que entendamos, que dijimos que no es por obra, porque lo dice la palabra ahí, que no es por obra para que nadie se gloríe. Mas, sin embargo, nos dice que fuimos creados en Cristo para buenas obras. O sea, que luego de ser salvas sí vamos a hacer buenas obras. Pero esas buenas obras no nos van a salvar. Esas buenas obras es lo que se espera de un hijo de Dios. Que entonces de tu vida salga el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Todas esas cosas. Hablamos también cuando estuvimos hablando de eso, de que si el dominio propio y todo también eran frutos, son frutos del Espíritu. Ese fruto tiene que salir. Cuando sale, si de ti sale amor, pues tú vas a obrar en amor. Son las obras que tú vas a hacer. Tú vas a ayudar al prójimo porque en ti hay amor. Tú vas a ser pacificadora porque en ti hay paz. Y eso va a surgir de ti. Esas son las buenas obras que nos habla la Biblia que vamos a hacer. Pero no quiere decir que yo me estoy ganando el favor y la gracia de Dios porque me estoy portando bien ahora que soy cristiana. Por eso tenemos que tener cuidado también, porque podemos caer en este error de que nos fijemos en las obras que hacemos, ¿me entienden? Que caigamos en este error, pues yo estoy haciéndolo bien para el Señor, pues esto el Señor me va a dar esto. O sea, como exigir de Dios algo y no, hermanas. La gracia es un regalo gratuito de Dios que no podemos ganarlo ni comprarlo. Usted se va a comportar como una cristiana. Al comportarse como cristiana, pues va a dar, como dice ahí, buenas obras, frutos dignos de arrepentimiento. Usted va a hacer el bien porque está el Espíritu de Dios en usted. Porque dice que Dios preparó esas obras para que anduviésemos en ellas. Las preparó de antemano. O sea que hay un andar y un caminar que Dios quiere que tengamos con Él y para que seamos testimonios de Él. Porque miren, ahí lo vemos, si volvemos al 7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanas, que yo entiendo en esto aquí, que el Señor quiere mostrar a través de la historia su obra redentora y salvadora a través de sus hijos. La obra que Él hizo por su gracia y el sacrificio de Dios en la cruz, ahí dice, ¿verdad?, que Él va a mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por esa bondad que tuvo para nosotros. O sea, que ahí vemos ese testimonio, la transformación y cambio que hace Dios en nosotras a través de ese regalo de Dios que es la gracia, es para Él mostrarle al mundo su gran poder. Que el mundo vea en la iglesia, en el cristiano, pueda ver la gracia de Dios. ¿Me entiende? Por eso es tan importante el testimonio de nosotras como creyentes. Nunca vamos a ser perfectas, hermanas, pero que el mundo, si hablan de nosotros, que hablen mentiras. Que hablen mentiras, porque, mira, es un fanático, es un aleluya, mira, se cree mejor que nadie porque, se cree tan buena, y lo digan en sarcasmo, con coraje, o envidia, lo que sea, a que hablen de nosotros porque verdaderamente nos estamos dando testimonio, porque entonces nosotros como creyentes tenemos que mostrar la gloria de Dios. Ahí lo dice claro, que Él, ¿verdad?, nos puso en lugares celestiales en Cristo Jesús, nos limpió, nos resucitó, nos dio vida, dice ahí. Primero para salvarnos, pero ahí dice claramente que es para mostrar su gloria, ¿verdad? Hermanos, si vamos al Antiguo Testamento vemos eso también, porque Dios escogió un pueblo para mostrar su gloria a las naciones.
Vaya al Antiguo Testamento, es eso. Escogió un pueblo para mostrar su poder. Quizás escogió las personas más imperfectas, porque ustedes saben, porque leemos la Biblia, cómo era ese pueblo y de ingrato hacia Dios. No los critiquemos mucho porque a veces nosotras somos así. Pero hermanas, Él a través de la historia siempre ha querido mostrarle su gloria a la humanidad. En el Antiguo Testamento escogió un pueblo para mostrar su gloria. Un pueblo que Dios ganaba las batallas por ellos, porque eso no era un pueblo guerrero, hermana. Pero Dios ganaba la victoria por ellos. Y le mostraba la gloria. Y le daba oportunidad a los extranjeros que quisieran acercarse al pueblo de Dios para que los aceptaran también, para que los pudieran darle albergue y ser parte del pueblo de Dios, porque eso lo vemos en la palabra. Igualmente, cuando vino el plan a través de Jesucristo, Él quiere que nosotros como cristianos hoy mostremos esa gloria de Él donde quiera que vayamos, que de verdad el pueblo, la gente, el mundo pueda ver a Dios, ¿verdad? En el cristiano. Amén, hermanas. Qué hermosa es la gracia de Dios. Esencial, sin ella no podemos ser salvas, porque es un regalo de Dios. Y sin ellas no podríamos vivir la vida cristiana. Miren el caso de Pablo, que aún en su enfermedad el Señor dice, basta de mí, mi gracia es la que te sostiene, es lo que le está diciendo. La gracia de Dios, hermanas, es la que nos sostiene día a día a nosotros. Nosotros necesitamos esa gracia de Dios, porque nosotras no podemos hacer nada, hermanas. Aún hacer las cosas bien, como dice ahí, queremos buenas obras. Fruto del arrepentimiento, eso todo viene de Dios y del Espíritu Santo y de la obra que el Espíritu Santo hace en nosotras. Nada viene de nosotras. El día que nosotras le pongamos que somos nosotras, le estamos entonces quitando la gloria a Dios y estamos diciendo, fui yo que puse un poquito. Nosotras no ponemos nada, hermanas. Nosotras no ponemos nada porque todo es por gracia y por la misericordia de Dios y por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Si usted sea algo, si usted tiene un don, si Dios la usa, lo que sea, para lo que sea, la gloria siempre es Dios, porque Dios es el que pone esas palabras, hermana. Lo que nosotras somos, lo que usted haga, su trabajo, donde sea que usted esté, mire, hermana, sus dones, aún sus habilidades. Eso es el Señor que lo da. Por eso a veces decimos, yo quisiera hacer esto y esto. Pues mira, si no está de Dios dárselo, no se lo va a dar. Pero hay unas cosas que el Señor le va a dar. Los dones son diferentes para cada una de nosotras. Pero vienen de Dios. Yo no puedo decir, yo soy buena en esto, yo tengo talento en esto. A veces caemos en eso porque a veces no lo decimos, ¿verdad? Tampoco de maldad, yo soy buena en esta cosa, en esta materia o en esto, ¿verdad? Al que dice, yo soy buena para las matemáticas o yo soy buena para los idiomas, lo que sea. Y a veces decimos así, pero hermana, si usted busca bien esas habilidades, las da Dios mismo también. Dios es el que da eso. Dios lo da, y por eso es que es diferente para cada uno, ¿verdad? Es diferente porque ahí vemos que esa gracia de Dios es multiforme, que lo leímos y para que eso lo podamos entender, y si no lo habíamos captado, lo podamos entender cómo abarca esa gloria de Dios, ¿verdad? Esa gracia de Dios, que es el tema hoy, gracia de Dios en nosotras, ¿verdad? La gracia de Dios y cómo se manifiesta en los dones. Por eso es que, y no vamos a entrar a hablar de los dones, ¿verdad? Pero por eso es que tiene que haber diversidad de dones, porque no todos pueden hacer lo mismo, ¿verdad? En la iglesia de Dios, el pueblo del Señor se tiene que complementar. Unos hacen unas cosas y otros otras, ¿verdad? Y eso lo vemos en la palabra. Amén. Así que la gracia de Dios es el único camino que el hombre caído, por el cual el hombre caído puede llegar a tener una relación con Dios. Es a través de la gracia de Dios, es que una persona puede venir, ¿verdad?, a tener una relación con Dios a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Qué vuelvo a decir? Que la gracia es un regalo de Dios, que no la podemos comprar, que no la merecemos, que no nos las podemos ganar, que es simplemente pura gracia, ¿verdad? Es puro regalo de Dios y que está de nosotras aceptarlo, y que luego que somos salvas, esa gracia sigue ahí y debemos procurar que el Señor derrame esa gracia sobre nosotros día a día a través de la obra que Él hace en nosotros, de los dones que Él nos da,
que Él derrame su gracia para poder ejercer esos dones, derrame su gracia en nuestras situaciones y debilidades y situaciones que tenemos día a día, porque estamos de pie, hermanas, por pura gracia. La gracia del Señor es la que nos sostiene. Amén. Ahora yo le quiero dejar otra parte del estudio que la va a tener la hermana Marcha. Déjame ver porque yo la veo frisadita, la imagen. Ahora mira a ver, hermana, hasta que te veía frisadita. No, tienes que quitarle el mute. Perdón. Yo estaba leyendo mi parte de la porción que me enviaste. Ajá. Y la porción que me enviaste habla, el texto base es Segunda de Reyes, del 9 al 11. Y ahí nos habla de, aunque no cuenta mucho de su vida, pero sí habla de su final, habla de dos mujeres. Habla de Jezabel y habla de Atalía. Okay. Mujeres que no tenían la gracia de Dios por ningún sitio. Atalía casi nada. Mujeres que eran malas, pero malas de verdad. De hecho, Jezabel, yo creo que toda persona, aunque no conozca mucho de Dios, si le dicen Jezabel, sabe que tiene que cuidarse. Porque Jezabel era una mujer mala, era todo lo contrario, una mujer que tuviera la gracia de Dios en su vida. Ella era soberbia, ella era manipuladora, ella era mentirosa, ella las tenía todas. Y vemos, según yo iba leyendo la transcripción de mi parte del estudio, te decía que muchas veces uno vivía la vida cristiana, uno oraba, leía la palabra, ayunaba, iba a la iglesia, cantaba coro, pero eso no te hace a ti ser cristiano. Muchas veces tú crees que eso es suficiente y ahí entra el orgullo, y el orgullo, con eso Dios no va. La gracia de Dios tú tienes que desearla, tienes que pedirse al Señor, tienes que acudir al Señor. El no querer la gracia de Dios y creer que tú puedes por tu propia cuenta te hace pecador y te hace desobediente y te hace rebelde. Y la Biblia me dice a mí que como el pecado de la hechicería es la rebelión. Y sabemos a través de toda la Biblia que el Señor con los hechiceros no iba. Fue una de las advertencias que le hizo al pueblo de Israel. No te juntes con ellos para que no hagan lo que ellos hacen, y ellos bregaban con la hechicería. O sea, que nos dice que, o sea, compara la rebelión con ese pecado que es abominable delante del Señor. Aunque todos son abominables, pero hay unos casos en la Biblia como que Dios enfatiza más por alguna razón. En el transcrito, en la transcripción hablaba de que muchas veces nosotros como mujeres, es cierto que las mujeres hoy en día tenemos más exposición tanto en el mundo laboral como en otras cosas, porque sí, pues, ¿verdad? A muchos de nosotros, pues Dios nos ha dado, ¿verdad? Esposos que sí, que son personas que proveen, pero no sabemos en qué punto el esposo siempre va a estar. Y si tienes niños pequeños, pues no te vas a sentar. Sí tienes que estar preparada para afrontar. Sí tienes que estar preparada para poder salir a la calle y hacer algo por esos hijos que Dios te dio, a falta del esposo, o si el esposo se enferma, o si el esposo no puede hacerlo por alguna razón, y en tus manos está colaborar, pues tú colaboras, pero tienes que cuidar tu corazón, porque no es por las propias fuerzas de uno. Por las propias fuerzas de uno nunca puede hacer nada. Porque yo voy más allá, a veces yo digo que ni pestañear por nuestra propia cuenta. Y en el mundo en que estamos viviendo, donde se la ha querido dar, donde es un poco difícil poder balancear, porque aún lo han disfrazado religiosamente, princesa de Dios, reina de Dios, bla, 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 bla. Y cuando vienes a ver, tú te crees que eres lo más grande del mundo y no eres nada ante el Señor. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención en la transición es que ella dice que tú tienes que reconocer que eres una pecadora podrida. Y me acordaba de la frasecita que usa mucho el pastor, la plasta, la frase de Tito, ¿verdad? Que siempre nos recuerda, porque muchas veces eso atenta contra nosotros mismos, atenta contra nuestra humanidad. Nosotros queremos siempre pensar que somos buenos, que somos capaces, y sí, Dios nos da habilidades para poder sobrellevar el mundo en que estamos viviendo.
Porque si Dios no nos diera la capacidad para criar nuestros hijos, si Dios no nos diera la capacidad para movernos en un mundo laboral, pues mira, no podríamos. Pero no somos nosotros, no es porque yo soy más inteligente o menos inteligente, no porque yo soy mejor que la otra, es porque Dios pone su gracia, pero hay que acudir al Señor, hay que reconocer que nosotros tenemos esa necesidad constante y sonante del Señor todo el tiempo. Que aún aunque tuviéramos el matrimonio perfecto, los hijos perfectos, la casa perfecta, el trabajo perfecto, siempre va a haber una necesidad de esa gracia de Dios. Por todo tendríamos todo a nivel material y no tenemos nada a nivel espiritual. Y esto, yo siempre me gusta traer el ejemplo de la pandemia, porque la pandemia me ha enseñado muchas cosas. Y, ¿verdad? Por experiencias pasadas, yo pensé que había aprendido básicamente todo. Pero no, la pandemia nos enseña a nosotros cómo nosotros tenemos que tener esa gracia, ese favor de Dios, para nosotros poder manejar toda la nueva gama de manera de hacer las cosas. Porque ya nadie es tan sencillo como antes. Ahora ni siquiera ir al correo es sencillo. Ahora la fila llega lejísimo. Y son diferentes cosas donde el mundo, donde nos estamos moviendo cada día, hay más pecado, cada día tú ves a un cristiano llamando lo bueno malo y lo malo bueno, y cómo tú te enfrentas a eso. Y cómo Dios muchas veces te pone gracia en las palabras que tú vas a decir para poder decirle a la persona, esto no está bien. Y tú sabes que en una forma normal tú le dices menos que eso y te buscas un problema. Pero la gracia de Dios es necesaria en cada paso que nosotros damos para poder vivir. Porque ¿cuántas veces uno se acuesta y se acuesta bien? Y cuando te levantas por la mañana tienes 20,000 situaciones que resolver, una sobre otra. Porque una de las cosas que yo he podido ver es que no es que te dio esta, resolviste y viene la otra. No, te dio esta, viene esta, viene esta, viene esta. Todo a la vez. Y si la gracia de Dios no está en ti, no puedes. Y para ser salvo, para reconocer la necesidad de salvación, porque aunque no necesitáramos nada más en nuestra vida, necesitamos esa salvación, porque de qué te vale tenerlo todo en la vida, y al final cuando tú mueras, lo pierdes todo. Hemos visto, ¿verdad? Los que tenemos hijos jóvenes muchas veces que tenemos que estar más pendientes a lo que pasa en la televisión, porque tenemos que estar más pendientes a lo que ellos miran. Hemos visto en días pasados 2 personas famosas que perdieron su vida, una por accidente y una por enfermedad. Lo tenían todo. ¿Qué les faltaba? Dinero, fama, reconocimiento, comodidades, y en una por enfermedad que se tardó más tiempo, pero una en un abrir y cerrar de ojos, en un día de diversión, pierde su vida. Lo perdió todo, no tiene nada. Porque aunque uno siempre dice en ese último segundo, pero si tú miras su vida, su trayectoria, te das cuenta que no tenían a Dios en cuenta para nada. Entendían que no necesitaban al Señor. Y nosotros pues como mujeres, ¿verdad?, cristianas, que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, la salvación por su misericordia. Tenemos que entender que esa gracia no se puede apartar de nuestra vida, pero que no es algo, pero que sí que nosotros tenemos que procurarla, ir delante de la presencia del Señor todos los días y decirle, Señor, mira, tal vez yo te fallé en algo que miré, en algo que escuché, en algo que hablé, en algo que toqué. Señor, que tu gracia no se aparte de mi vida, porque es que cada día que pasa, el panorama se complica. Cada día que pasa estamos en lo que uno llama el principio de dolores. Sabemos que la venida del Señor está cada día más cerca. Y que sin la gracia del Señor no vamos a poder, y como pues bien tú lo dijiste, Lorian, hay personas que su Biblia es nuestra vida. Su Biblia son nuestras palabras, nuestro comportamiento, cómo somos como mamá, cómo somos como esposa, cómo somos como compañera de trabajo, familiar, vecino. Y si nosotros tenemos la gracia de Dios presente, es muy posible que esa persona, aunque no te lo diga porque no lo quiera admitir, dice, yo quiero eso que ella tiene, yo quiero que eso que el Señor ha puesto en ella, yo poderlo tener también. Pero es solamente su gracia, no se aparta de nosotros. Y es una línea fina, cómo se modela la mente de la mujer hoy en día
a creerse que es Wonder Woman a la 1000 potencia y cree que no necesita a Dios. Y Dios es necesario hasta para lo más mínimo. La más mínima decisión que uno vaya a tomar, si uno la pone en las manos del Señor, uno sabe que sale mejor. Tal vez Dios no te contesta como tú quieres, pero a la larga el Señor te demuestra que es mejor. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Marcha. Tremendo eso. Es como, yo diría también, como tú lo estás diciendo, que para vivir nuestra vida cristiana día a día, que la gracia la podríamos ver también como que es como el respaldo de Dios en nuestra vida. Como que el Señor está ahí respaldándonos. Como lo que hablamos, el ejemplo que yo le dije, que Dios no deja caer en vergüenza a sus hijos, pero como tú dices, Marcha, que hay que procurar, porque uno tiene que obedecer a Dios, ¿verdad? La gracia es un regalo. Recuerden que estamos hablando la gracia en el momento de la salvación, como hablamos en el arrepentimiento en el momento de la salvación, pero el arrepentimiento de toda la vida cristiana, pues la gracia en toda la vida cristiana. Es por la gracia de Dios, es un regalo, pero entonces como tú dices, hay que procurarlo. Porque no podemos esperar, yo espero de Dios regalo y sigo pecando y haciendo mi vida como me da la gana, como tú dices, pensando que uno con sus propios méritos puede lograr algo. No, me gustó que, como tú dices, que tenemos que procurar esa gracia, procurar ese favor de Dios. Señor, ayúdanos y a quitarnos nosotras, como dice la palabra, Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabes? En todo momento decir que siempre Dios se lleve la gloria, que siempre sea el Dios el que haga, que no seamos nosotros y sea Él. Tremendo, eso está muy, muy tremenda ¿verdad? Ese enfoque. Y entonces ahora vamos a dar a la hermana Ámbar, que también tiene una parte de la gracia. Hermanas, que el Señor les continúe bendiciendo. Espero que estén todas bien. Para mí es una gran bendición haber escuchado estos devocionales que Gloria ha enviado a través del grupo de las damas y también aprender mucho a través de ellos, porque quizás algunas que decimos en la iglesia, otras llevan muchos años aprendiendo sobre la palabra del Señor, pero cada vez el Señor nos enseña algo nuevo. Y es sorprendente cómo es que el Señor nos habla cada día. Y realmente me gustó mucho el tema que me tocó a mí. Y como un resumen, de lo que se trataba el devocional, que sé que algunas lo escucharon y quienes no tuvieron la oportunidad, es que el Señor no quiere que solamente seamos recipientes de esa gracia que Él tiene para dar a nuestras vidas, sino que también seamos canales de su gracia para que las personas puedan llegar a la gracia del Señor, y que todo lo que hagamos para el Señor no podemos hacerlo a menos que sea por su propia gracia. Él es quien nos capacita. Y algo que estaba diciendo Gloria en su parte acerca de los dones que el Señor nos da, y hemos aprendido que los dones espirituales el Señor nos los ha dado a nuestra vida para que podamos servirle a los demás. Y eso va todo a la par, todo se conecta, porque por su gracia nos da los dones, y los dones son para servirle a los demás. Así que por la gracia del Señor, Él nos da la oportunidad de ser de bendición a la vida de los demás también. Entonces, uno de los versículos que separé para este pequeño título y tema, que es de no ser solamente recipientes de la gracia, sino canales de ella, es Mateo 10, versículo 8. Mateo 10, versículo 8, que dice de la siguiente manera. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. El Señor, por gracia, hizo todo por nosotros, hasta entregar su vida, porque nosotros vemos su mayor sacrificio en la cruz, ¿verdad? Pero antes de eso, el Señor vino al mundo a servir. Él sanaba a las personas, Él daba palabras de aliento, Él consolaba a los demás, Él daba a los necesitados cuando Él no tenía nada tampoco. Y eso es otra cosa que vamos a estar viendo, que el Señor no tiene que darnos mucho material para nosotros estar dispuestos a dar a otro. Nosotros necesitamos mucha gracia, y nosotros podemos ver a través de su palabra que la gracia del Señor sobreabunda en nuestras vidas. Entonces, otra cosa que menciona Nancy es que no podemos hacer nada
separadas de la gracia de Dios. Y en la parte del devocional, que yo me quedé boquiabierta y que casi lloro y todo, es que la autora Nancy decía, es una cita de ella, dice, cualquier cosa que me haga necesitar a Dios es una bendición. ¿Y cuántas veces en el día nosotros pensamos en eso? Yo creo que ninguna. Cada vez que nosotros estamos en necesidad, como humanas, hay que ser sinceras, que lo primero que viene a nuestra mente y a nuestro corazón es la ansiedad, el miedo, la preocupación, la frustración, sin ver que eso para nuestras vidas es una oportunidad de parte del Señor de necesitarlo a Él y poder confiar y poner todas nuestras preocupaciones en sus manos. Y eso hay que verlo como una bendición porque eso mismo es. Entonces, esa gracia que el Señor nos dio, como dije anteriormente, Él nos la ha dado para poder servir a los demás y ministrar con gracia. Una de las responsabilidades más grandes que tenemos como cristianas, como mujeres cristianas y como cristianas en general, es de ministrar a las personas que están en necesidad de esa palabra del Señor. Y podemos ver eso en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 29. Efesios 4:29, que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así que el Señor nos da gracia para que nosotros podamos dar gracia a los demás, porque luego de que las personas escuchan la palabra del Señor, pueden tomar la decisión de aceptar la gracia del Señor o no. Igualmente en Colosenses 4:6, dice de la siguiente manera, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pero entonces, algo que no mencioné, que es muy importante, pero estoy tomando en cuenta que todas nosotras aquí hemos recibido la gracia del Señor. Es que no podemos hablar con gracia, no podemos compartir la gracia, a menos que la hayamos recibido en nuestra vida primeramente. Eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Y de igual manera, en Hebreos 12:28 podemos ver diría yo, un tipo de explicación acerca de lo que es la gracia cuando vemos que nosotros por el sacrificio del Señor debemos sentir gratitud hacia ese regalo que el Señor nos da. Y aquí en Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Así que no simplemente utilicemos la gracia que el Señor nos ha dado para servir a los demás porque Él nos manda. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que el Señor nos manda a servir a los demás por su gracia, así que debemos obedecerle. Pero de igual manera, si nosotros tenemos un corazón realmente agradecido, un corazón que tiene gratitud delante del Señor, va a ser natural el que nosotros sirvamos al Señor y de igual manera sirvamos a los demás con esa gracia que el Señor ha derramado para nuestras vidas. Entonces, algo que mencioné por encimita ahorita es que no podemos servirle al Señor sin gracia, porque Dios mismo es quien nos capacita para servirle. Y eso es gracioso, ¿verdad, hermana? Que el Señor es quien, en un pasaje que no lo busqué, dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer, o el hacer como el querer, no sé en qué orden va, pero que el Señor nos manda a servirle y Él mismo es quien nos ayuda a servirle. Así que no hay manera de buscar excusas para no servirle al Señor, hermana. Ya el Señor mismo nos da todo lo que necesitamos, las ganas aún para hacerlo. Entonces, en 1 Corintios 15:10, 1 Corintios 15:10 dice de la siguiente manera, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo,
sino la gracia de Dios conmigo. Se me paran los pelos hasta de leer eso, hermanas, porque es maravilloso. Lo primero que dice es que por la gracia del Señor, esa es la razón por la cual yo soy quien soy. Pongámonos a pensar, ¿quiénes seríamos nosotros si el Señor no nos hubiese rescatado? A eso es lo que se refiere Pablo ahí. Nosotros estamos aquí, nosotros tenemos esta vida, nosotros hemos recibido estas bendiciones por la gracia del Señor Jesucristo. Y si no fuera por eso, simplemente por eso, nosotros no estuviéramos aquí hoy, ni seríamos lo que somos hoy. Y eso estuvimos aprendiéndolo en los devocionales que Lorimar ponen los jóvenes acerca de nuestra identidad y cómo es que nosotros mismos nos definimos, que eso es algo totalmente erróneo. Porque quien debe definirnos a nosotros es el Señor y su gracia. Pero no se queda ahí Pablo, sino que otra cosa que debe darnos felicidad y satisfacción, el poder decir, es que la gracia del Señor no ha sido vana con nosotros. ¿Verdad, hermana? ¿Quiénes de nosotras podemos decir eso? Que la gracia del Señor no ha sido en vana para mi vida. Nosotros tenemos que vivir todos los días viviendo, valga la redundancia, de acuerdo a ese statement, a ese enunciado, que nuestra vida refleje y que el Señor pueda decir, mi gracia no ha sido en vano para la vida de Ámbar, para la vida de Lorian, de Karen, de Nilda, de Ana, de Marsha, de Lorimar, de Rebeca y de Angie. Y eso, nada más con eso, nosotros la felicidad no nos daría, ni el gozo nos daría, que no nos cabría en nuestros cuerpos, ¿verdad? Y otra cosa es que para poder ser dignos y que la gracia del Señor no sea vana, tenemos que trabajar para Él. Y lo que Él nos pidió es que sirvamos a los demás, y eso lo vamos a ver en Romanos 12, del versículo 6 al 8. Romanos 12, del 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Nuestros dones son por gracia, no porque nosotros tengamos la capacidad de tener mucha fe, ni de enseñar la palabra del Señor, ni de resistir la tentación, ni de orar mucho, nada. Eso es por la gracia del Señor, que Él decidió darnos los dones espirituales que Él ha encomendado para cada uno de nosotros. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Pero antes de continuar hacia el versículo 8, aquí dice, si alguien tiene don de servicio, debe servir. Pero eso no significa que el que no tenga el don espiritual de servidumbre, o como se diga, no sé si es la palabra correcta para utilizar, pero de servir a los demás, no debe servir. Todos los cristianos, todos los hijos del Señor, por su gracia estamos llamados a servir al Señor primeramente, y de la misma manera, entonces, servir a los demás también. Entonces, en el versículo final dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así que los dones que son dados a nuestra vida no son por nuestra capacidad, sino por la gracia del Señor Jesucristo. Así que la gracia de Dios nos capacita para servirle. Y esto está de más decirlo, pero aún lo vamos a decir si le hemos aceptado. Si no, pues no tenemos el Espíritu Santo, así que no vamos a tener ningún don espiritual, ninguna capacidad recibida por gracia. Dios nos ha dado dones por su propia gracia, no porque uno seamos mejor que otro. Entonces, algo que dije al principio y que he aprendido en el estudio de la palabra en mi congregación, que el pastor nos ha enseñado que estos dones son para servir a otros, no como el fruto. El fruto espiritual es para nuestra vida personal, para crecer como cristianos. El don espiritual es para ayudar a los demás a crecer de igual manera, pero no a cualquier persona, es a los hermanos en la fe, en la congregación, en la iglesia de Cristo. Entonces,
el Señor se glorifica, hermanas, cuando nosotros utilizamos los dones que Él nos ha dado. Eso lo podemos ver en 1 de Pedro 4, del 8 al 9. 1 de Pedro 4, del 8 al 9. Que dice de la siguiente manera: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y el 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y eso es lo que estaba leyendo Titilori ahorita, acerca de cómo es que la gracia del Señor es multiforme. Pero entonces, el Señor, así mismo como por su gracia nos dio un don, si no le servimos al Señor y a los demás con ese don, así mismo Él no los puede quitar. Porque el don que Él nos dio es para darle la gloria a Él. Y entonces, de igual manera, una frase que me gustó mucho, que encontré dentro del devocional, es la gracia de dar. Y eso lo vamos a encontrar en 2 de Corintios 8, del 1 al 4, que es el último pasaje que voy a estar compartiendo con ustedes. 2 de Corintios 8, del 1 al 4 dice: así, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Lo que estaba mencionando anteriormente. No necesitamos mucha materia para poder ser generosos con la gracia que el Señor nos ha regalado. Porque lo que necesitamos es abundancia de gozo y abundancia de gracia, que es sobreabundante en nuestras vidas por el Señor Jesucristo. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. En este caso, Pablo está hablando acerca de las personas que están sirviendo como misioneros para el Señor. Pero asimismo, el servir a cualquiera de nuestros hermanos es un privilegio, hermanas, porque es el Señor quien nos capacita y quien nos dio la gracia para poder hacerlo, no porque nosotros no lo merezcamos, ni porque nosotros tengamos la capacidad de hacerlo, ni aún porque tengamos las fuerzas, porque aquí dice que Pablo, que ellos fueron por su fuerza y más allá de las fuerzas. Yo he escuchado algo que dice: donde se acaban mis fuerzas, comienzan las del Señor, pero así no es, porque nosotros no tenemos ninguna fuerza. Todas las fuerzas que tenemos provienen del Señor Jesucristo. Y aún cuando se nos acaban, el Señor aún sigue obrando por nosotras. Amén, ¿verdad? Entonces, en 2 de Corintios 9:8, justo al lado de este pasaje, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunde para toda buena obra. Hermana, amén. No sé cuántas veces hay que decirle amén a ese versículo. Gracias al Señor por la sabiduría que le regaló a Pablo, ¿verdad? Y cómo es que eso nos habla a nuestra vida. Pero no podemos decir, no voy a servir porque se me acabó la gracia. No. Estamos entonces diciendo que el Señor no es suficientemente poderoso para darnos la gracia necesaria para servir a los demás. Y Pablo dice aquí que la gracia abunda en nuestras vidas. Amén. La gracia abunda en nuestras vidas. Y el Señor nos dio esa gracia para que nosotros en nuestra vida pudiese abundar toda buena obra, como estábamos leyendo en Efesios 2:10, ¿verdad? Que nosotros somos hechura suya y somos, el Señor nos hizo para toda buena obra. Y también aprendimos que la salvación y la gracia del Señor no la recibimos por nuestras obras, sino por nuestra fe. Pero entonces también hemos sido hechos para las obras que el Señor quiere que nosotros hagamos de bendición hacia los demás. Y pues, hermana, sinceramente,
esto es algo que nunca en mi vida yo había pensado ni había considerado. Tal vez no de esta manera. Hay algunas cositas que uno dice, sí, pues, eso es quizá, ¿cómo es? Común, sentido común, el menos común de los sentidos. Pero es real, hermana. El Señor, nosotros no podemos ser egoístas en recibir la gracia del Señor y no compartirla con los demás. No simplemente porque sería egoísta de nosotros, sino porque estaríamos desobedeciendo a nuestro Señor, que nos ha mandado a servir a los demás, porque la gracia de Él ha abundado en nuestras vidas. Y espero que eso haya sido de bendición a su vida, de igual manera que ha sido a la mía. Y hasta aquí las dejo, hermanas, que el Señor les continúe bendiciendo y que puedan aplicar esto que hemos aprendido todos los días. Muchas gracias, Ámbar. Tremendo, ¿verdad? Esto de la gracia. Yo digo que todos estos estudios, son cosas que uno ha aprendido antes, pero como que uno profundizando más, pues ve otras cosas que quizás no veo, como decía Ámbar, que había cosas que no la había visto. A mí me pasa igual. Y puede uno como que... Hay cositas como claves en cada uno de los estudios, ¿verdad? Y yo creo que en a mí me tocó mucho esa parte cuando dice que la gracia de Dios es multiforme. La multiforme gracia de Dios es lo que a mí como que me tocó más, de que y es verdad, porque no solamente nos podemos limitar a decir que la gracia de Dios es en el momento de salvación, sino que lo vemos como también Ámbar habló mucho en los dones se ve la gracia de Dios hacia nosotras, porque no somos nosotros, es Dios que hace la obra, ¿verdad? Y yo como que cuando veo esto de la gracia, yo lo que pienso es que para mí la gracia es todo lo bueno que viene de Dios. Yo lo podría resumir así, es un regalo de Dios de todo lo bueno que viene, que se derrama hacia nosotras como hijas de Él. Primeramente en la salvación, que es lo que Él nos da por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, pero luego todo lo bueno que Él nos da diariamente en nuestra vida y nuestro caminar con Cristo. De hecho, cuando hablamos también hasta de Pablo, que decía que el Señor le dice, bástate mi gracia, ¿verdad? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. También entonces yo veo que la gracia de Dios también aún está cuando nosotras pecamos, ¿verdad? Porque nosotras venimos y nos arrepentimos delante del Señor y el Señor nos perdona. Yo te estoy hablando cuando pecamos como cristianas continuamente. Pues al pecar continuamente y pedirle perdón al Señor, esa es la gracia de Dios que nos cubre para quitar entonces, perdonarnos de ese pecado que nosotros hacemos pues diariamente, porque hermanas no somos perfectas y en este cuerpo siempre vamos a fallar, ¿verdad? En algo, en una que otra cosa, ¿verdad? Pero entonces por pura gracia de Dios es que entonces podemos seguir, ¿verdad? Él nos perdona y seguimos y el Señor derrama, pero también... como decía la hermana Masha, que me gustó mucho, que decía que uno tiene que procurarla porque es la realidad. Estamos hablando que estamos en busca de Dios. Estos estudios son la búsqueda de Dios y que lleguemos a un avivamiento en nuestra relación con Dios y que contagiemos con ese avivamiento a la iglesia completa, ¿verdad? Nuestra congregación, en el caso nuestro, en sus congregaciones, ¿verdad? Pero entonces, en esta búsqueda, por eso hemos visto la humillación, tenemos que humillarnos delante del Señor, hemos visto el arrepentimiento, hemos visto la honestidad y ahora estamos viendo esto de la gracia, ¿verdad? Que todo es la gracia, no somos nosotras, sino es el Señor que nos da por su gracia todas esas bendiciones. Yo lo pondría la abundancia de Dios, de lo que Dios es Él y todo lo bueno que tiene para nosotras, ¿verdad? ¿Por qué yo lo veo así? Porque yo me dejo llevar cuando en Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que todo lo bueno viene de Dios. O sea, esa es la gracia de Dios que viene, ¿verdad? A nosotras, ¿verdad? Y yo quiero dejarlas con este pasaje hermoso de la palabra que está en el Antiguo Testamento, pero lo podríamos comparar también a lo que es la gracia de Dios, ¿verdad? Cuando comenzamos el estudio dijimos que el primer momento que vemos la gracia de Dios fue en Génesis capítulo 3, cuando el Señor cubre a Adán y Eva con las vestiduras del animal que Él sacrificó, porque ellos no pudieron cubrir su pecado. O sea, tuvo que ser Dios mismo que derramó su gracia sobre ellos. Pues esto es un pasaje en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, hermoso,
y podemos ver también en él como una comparación a lo que es la gracia de Dios en nuestra vida. Y eso está en 2 de Samuel, capítulo 9. No le puse los versículos, pero vamos a estar hasta el 13, pero yo se los voy a leer. 2 de Samuel 9, del 1 al 13, dice así: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de David, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Bendito sea el nombre del Señor. Qué historia tan y tan hermosa. Y podemos compararla con la gracia de Dios para con nuestra vida, ¿verdad? Cuando vemos ahí, ¿verdad? En el caso de, ¿verdad? De quien era Mefiboset, ¿verdad? Tenemos que recordar, porque no lo vamos a estudiar todo, ¿verdad? La porción como tal, pero es que David y Jonatán habían hecho pacto antes de que David fuera rey. Recuerdan la amistad y el gran amor que había entre David y Jonatán. Y ellos habían hecho un pacto en el cual David, pues, iba a cuidar, ¿verdad? Dice, se iba a hacer cargo de la familia de Jonatán. Y David está recordando este pacto, por eso es que manda a buscar a ver si hay algún familiar, pariente de su amigo Jonatán, porque ya Jonatán y a Saúl, ¿verdad?, habían sido muertos. Y este muchacho era lisiado, ¿verdad? Eso está en 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4, dice que, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. O sea que él había tenido un accidente, ¿verdad? Se le había caído a quien la cuidaba a él, la nodriza. Y entonces David recuerda la promesa que hizo a Jonatán y manda a buscar a ver si había un familiar. Y este Siba, ¿verdad? Este siervo le dice: sí, hay uno, pero es lisiado, ¿verdad?
pensando que el decirle que era lisiado, pues el rey no lo iba a aceptar. Entonces vemos como David, ¿verdad? Lo leímos ya, como David lo recibe y lo sienta a la mesa del rey. Y eso tiene una comparación, hermanos, si nosotras vamos a compararlo a nuestras vidas y la gracia de Dios derramada sobre nosotras y a lo que estudiamos en Efesios hoy, ¿verdad? En la parte de... Voy a buscarlo aquí un momentito. De Efesios capítulo 2, ¿verdad? Los versículos 1 a Mami, te pusiste en mute. Estás en mute. Estás en mute. Mami, estás en mute. Le di aquí sin darme cuenta. ¿Desde cuándo? ¿Dónde me quedé? ¿Quién me refresca? Porque quizás seguía hablando. Expliqué cómo se cayó Mefiboset, ¿verdad? Sí. Ok, pues déjame ver. Porque quiero que voy a hacerle la comparación entre esta historia y lo que leímos y estudiamos en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Que tiene una comparación bien, ¿cómo le diría yo? Wow, como bien parecida, ¿verdad? A lo que es la gracia de Dios en nuestra vida y cómo David mostró su gracia sobre Mefiboset, ¿verdad? Y lo sentó a la mesa del rey, porque recuerden, él le devolvió las tierras, le dijo, se le van a entregar todas las tierras de Saúl y de Jonatán, pero él le dice, siempre como quiera, él va a comer a mi mesa, ¿verdad? Y cuando vemos que el Señor dice en Efesios 2, el 6 al 7, dice que Él nos resucitó, ¿verdad? Porque primero nos dice que andábamos en nuestros delitos y pecados. Eso lo podríamos poner como comparación a que Mefiboset estaba lisiado, ¿verdad? Que tenía un impedimento. Pues nosotras teníamos que estábamos muertas en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero la gracia de Dios viene hacia nosotras, porque dice que nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. En la comparación que sería Mefiboset, fue sentado a la mesa del rey. No cualquiera se sentaba a la mesa del rey. Hermana, este conocimiento es algo tan grande para nosotras, saber que nosotras, ¿verdad? Él nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Claro, tenemos que aceptar esta palabra con humildad. No, como decía la hermana Marcha, no como mucha gente dice, somos unas princesas, reinas, somos lo más grande. No. El Señor nos ha puesto en esos lugares celestiales con Cristo Jesús, pero es por su gracia, no es por nuestros méritos. Pero tenemos que entonces vivir nuestra vida, hermanas, como que Dios nos ha puesto en esos lugares celestiales. Eso es una enseñanza grande para nosotras, porque entonces debemos, aunque no nos merecemos, acuérdense, es por gracia, pero debemos vivir en esa obediencia a Dios, como que Él nos ha dado ese lugar. Al darnos ese lugar, hermano, que está de nosotras, está servirle al Señor, está obedecerle, serle fiel. Como quiera, Él nos da su gracia, porque su gracia es un regalo, ¿verdad? Me están entendiendo, ¿verdad? Pero qué hermosa esta palabra. Ahí dice que Él le había prometido a Jonatán. Si lo vemos en la parte de Dios, el mismo Dios, nuestro Dios, prometió un Salvador y cumplió. De la misma forma que David cumplió el darle su lugar y tener cuidado de la familia de Jonatán, Dios cumplió su promesa de darnos un Salvador y por su gracia nos salvó. Nos sentó a la mesa, lo podríamos ver así, nos sentó a la mesa, ¿verdad? Porque dice que nos puso con Cristo en los lugares, o sea, como parte de la familia del Señor Jesús, como yo les decía, que somos herederos con Cristo, coherederos con Cristo, lo dice la palabra, es como si dijéramos que somos hermanitos del Señor, ¿verdad? En sí no, Él es nuestro Padre, pero a la misma vez, como si pusiéramos a Jesucristo como humano, Él nos ve como, Dios nos ve como si fuéramos, obviamente, porque dice que somos coherederos con Cristo, de las bendiciones, y ahí dice que nos sienta, ¿verdad?
en lugares celestiales nos sienta con Cristo, o sea, en el lugar de Cristo. Es como paz, como es la misma historia de David. David sentó a Mefiboset a la mesa del rey, como que está al mismo nivel del rey. Lo que para otras personas era como él va a poner a este hombre que es un lisiado, insignificante, a la mesa. Lo mismo nosotras, hermanas, nosotras como pecadoras antes de conocer al Señor, no dignas de nada, aún hoy. Como decía Marcia dice que el pastor usó la expresión de que él era una, ¿verdad? Él ya dijo la expresión ahorita, porque eso es lo que somos, hermanas. No podemos decir que tenemos mérito alguno, pero por su gracia, vuelvo, por su gracia nos puso en esos lugares celestiales con Cristo Jesús, y ustedes pueden participar de la mesa, ¿verdad? Podríamos ponerlo como que usted se sienta a la mesa del rey, como Mefiboset se sentó a la mesa del rey David. Qué hermosa es la palabra de Dios. Esta palabra de la gracia es maravillosa, profunda. Le doy gracias a Dios por haberla estudiado, porque aunque a través de la vida uno la va estudiando en predicaciones y estudios, pero cuando profundiza uno específicamente, como ahora, que fue como otro estudio profundo, entendí muchas cosas más y vi muchas cosas más. Como les digo, me quedo con la parte que dice que es, primero, sobreabundante, porque dice que no tiene límites, porque son las riquezas abundantes de la gracia de Dios. Y la otra palabrita que me aprendí mucho es la de la multiforme gracia de Dios, porque la vemos manifestada en nuestras vidas en diferentes momentos y en diferentes formas. Hermana Rebeca. Yo lo veo como cuando uno está en el mar, en la posita de Isabela, que lo ves de afuera, ves las cosas como de afuera, y ves los peces, y ves y piensas, debe ser bien bonito eso allá adentro. Y cuando te sumerges en el agua, si tienes unas goggles y lo ves todo magnificado, como es brillante los colores de los peces y de los corales. Lo veo así. Ahora mismo pensé en esa similitud. Qué hermoso. Es como, yo estaba pensando también que es como que también a veces uno tiene que cambiar hasta la forma en que uno dice las cosas. Esto de la gracia me ha hecho pensar mucho en que, wow, aún las habilidades que uno tenga, que uno piensa que son habilidades de uno, todo viene de Dios, y si lo vemos bien, tendríamos que cambiar hasta nuestra forma de hablar. Yo no podría decir, yo soy buena en esto. Yo tendría que decir, Dios me hizo buena en esto. En una habilidad, por ejemplo, soy buena para tal cosa. No, Dios me hizo. O sea, de la gracia de Dios es la que te permite, porque ahí dice aún que los dones mismos es por la misma gracia del Señor, ¿verdad? Mira otro niño por ahí. Ahorita, al principio vimos a Andrea y ahora está Benjamín. Pues, hermanas, ¿alguna hermana tiene algún otro comentario, alguna pregunta? ¿Usted quiere comentar? ¿Tiene un testimonio? ¿Lo puede aprovechar ahora? Qué hermosa la palabra de Dios, hermana, la misericordia. Esa misericordia, esa gracia que se derrama hacia nosotras, hermanas, que no somos dignas, que no merecemos, que no podemos comprar, pero que Él nos las da por su misericordia. La aceptamos cuando fuimos salvas, aceptamos ese regalo. Pero como dice la hermana Macha, tenemos que procurarla día a día para que sea derramada día a día en cada situación de nuestra vida, en nuestro caminar con Dios, en nuestros dones, que fue la parte que también bastante habló la hermana Ámbar también. Y la necesitamos día a día. No podemos vivir la vida cristiana sin la gracia de Dios siendo derramada. La gracia es la que nos ayuda cuando el Señor perdona, ¿verdad?, nuestros pecados día a día, y necesitamos la gracia de Dios, hermana. Yo quisiera que alguna hermana pudiera orar para despedirnos y para pedir que el Señor siempre derrame su gracia sobre nosotras. Y amén, Lorimar, y que podamos seguir sirviéndole y aprendiendo más. Todavía nos quedan, hermanas, estos son, creo que eran 2 estudios y vamos por el 5, así que falta todavía bastante, pero vamos a seguir y vamos a seguir creciendo. Acompáñenme a seguir en la búsqueda de Dios y en seguir creciendo cada día como cristianas. Amén, Lorimar.
quería también compartirles que en el grupo de las damas compartí que hay una canción de Mefiboset cantada por Dani Ajá. Rivera. ¿Eh? Sí, Dani Berrío. Ese, Dani Berrío. Dani Rivera es el mío, el nene. Dani Rivera es un nene que se llama Daniel Rivera. Que la compartí porque es lo mismo, es la misma, o sea, la misma Sí, es la historia de historia. Mefiboset está ahí cantada por Hermosa. si la quieren. ¿Tú la pusiste en el grupo? Sí, la puse en el grupo. Es hermosa, sí. Pero sí, vamos entonces a orar para finalizar el estudio de las damas. Oremos. Señor y Padre amado, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor, que tú siempre nos llenas de gracias, de gracia, para no solamente reflejar tu amor, tu compasión, sino que también para poder llenar a otros, derramar esa gracia en la vida de los demás, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Si hay algún pensamiento, algo que hayamos hecho, dicho, sea lo que sea, Señor, muéstranos qué hicimos, Señor, para que nosotros podamos pedir perdón por ello y poder arrepentirnos de ello y no volver a hacerlo, Señor. Padre Santo, ayúdanos, Padre, a vivir reguindados de tu gracia, reguindados de ti, Señor. Es de la única manera, Padre, que podemos pasar por esta vida, Señor, por las pruebas, por los momentos fáciles, los momentos no tan fáciles, por todo, Señor. De la única manera que podemos nosotros como cristianas caminar, por esto es contigo de la mano, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir orando en fe por todas las peticiones que tenemos delante de ti, Señor. Petición de sanidad, petición de salvación, todas las peticiones, Padre, están en tus manos y te pedimos que tú las contestes según tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos a mantenernos firmes en la oración y de igual manera firmes en nuestro caminar contigo, Señor, a no titubear, a no dar paso a las emociones de que es que yo no siento, no, Señor, si estamos comprometidas a vivir tu palabra, es a vivir tu palabra, nos duela o no, nos guste o no. ¿Por qué? Porque reconocemos, Señor, que en los caminos tuyos hay bendición y de todo lo que ocurre en nuestra vida, todo obrará para nuestro bien si te seguimos a ti, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, por todas las damas que están aquí presentes, Señor, que tú les redargullas, Señor, ¿verdad? Le honres, Padre, eso de que dedicaron sacar este tiempo para escudriñar las Escrituras, Señor, para alimentarnos más de tu palabra, para saber cómo debemos andar todos los días que tú nos des, Señor. Te pedimos, Señor, que también nos des un sueño placentero para que podamos descansar, Señor, que podamos vivir lo que dice Salmo 4:8, si no me equivoco, de que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, Señor. Mira aquellas personas que quizás, aquella de las damas que quizás esté cargada por alguna situación fuerte, Señor. Ayúdanos a todos, Señor, entregarlo en tus manos, Señor, y dejar que tú obres. Te pedimos, Padre, también que si mañana tú nos das otro día más de vida, Señor, que te glorifiquemos en él, con nuestros hechos, nuestras palabras, nuestras acciones, que todo, Señor, se haga, que vivamos cada día, Señor, como si fuera nuestro último día, viviendo, aprovechando el tiempo para predicar tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, confiando que esto se irá a cumplir, Señor, según tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanas.